Esta Bueno, conferencia comenzará a grabarse. perfecto, grabando. Bueno, buenos días a todos. Ya son las 10:02 de hoy, que es 18 de junio. Ya estamos a una semanita de San Joan, ¿no? Os damos la bienvenida a esta primera edición de nuestros cafés virtuales sobre aduanas. Como habíamos comentado con vosotros en varias ocasiones y a través de nuestros newsletters y nuestra comunicación, debido al éxito, ¿no?, de las convocatorias anteriores que tuvimos con estas sesiones con Antonio y Marta sobre temas de gestión aduanera, pues hemos querido extender con ellos en colaboración y dejar estas sesiones de manera periódica en Bymaster, ¿no? Así que ahora cada tercer jueves de mes estaremos con Marta y con Antonio debatiendo, comentando temas sobre gestión aduanera aquí en estos cafés virtuales de Bymaster, ¿no? Como veis, una de las consecuencias positivas, ¿no?, de la colaboración en tiempos de crisis, ¿no? Ahora contamos con este interesante foro que aporta valor a toda la comunidad logística, ¿vale? Continuamos obviamente con el mismo formato. Antonio y Marta expondrán el tema que traen a la mesa cada mes, y luego dejamos un espacio abierto para el debate y las preguntas, ¿vale? Ya estamos por los 55 asistentes. Muchos de vosotros ya nos conocéis, somos Bymaster, somos el partner tecnológico de los operadores logísticos de referencia aquí en España. Nuestra misión es aportar soluciones cloud, ¿sí?, para una óptima transformación digital del sector logístico. Nuestro producto estrella es BeFirst, que es un ERP para operadores logísticos, ¿vale?, que cubre el más amplio abanico de operaciones de cualquier operador logístico moderno, ¿sí? Pero también tenemos unas soluciones, ¿no?, para asegurar la continuidad de negocio, las comunicaciones y la ciberseguridad, ¿vale? Bymaster quiere, obviamente, su misión es colaborar con el ecosistema logístico a ser más competitivo a través de la digitalización, y si vuestras necesidades pasan por eso, ¿no?, aportar mejores herramientas de comunicación, asegurar la continuidad de vuestras operaciones, pues contactad con nosotros que seguro que os podemos ayudar. Yo soy Valentina, la directora de marketing aquí en Bymaster, y estará, digamos, de moderadora en este debate. También tengo a mi compañero, como siempre, Eloy Franco, que es responsable de negocio y está pendiente del chat por si alguien quiere hacer alguna pregunta a través del chat, pero como siempre os animamos a pedir palabra para hablar por el micro. Yo he estado en otros webinars y la verdad es que el formato nuestro creo que tiene eso de poder vernos las caras, ¿no?, y de poder hablar y poder saber quién está sobre la mesa, lo hace un café, ¿no? Lo aleja del webinar. Por lo tanto, creo que si tenéis alguna pregunta, algún comentario, os animamos a hacerla. Bueno, y en relación al café de hoy, estamos con Antonio y con Marta aquí, bajo el titular del origen como una oportunidad aduanera con efectos tributarios, que debo decir que esto, fuera de contexto, parece una frase filosófica, ¿no? Pero Marta y Antonio se encargarán de explicarnos de qué se trata, ¿vale? Es básicamente, ¿no?, comentarnos la importancia del origen como elemento clave para una mejor optimización de las operaciones a nivel internacional, valorando la importancia del origen preferencial como una oportunidad aduanera con efectos tributarios. Obviamente lo estoy leyendo, ¿no?, porque pero también nos comentarán las diferencias en la obtención del EUR1 con los procedimientos simplificados del número de exportador autorizado y el REX, y cómo las reglas de acumulación en materia de origen pueden ser una buena oportunidad de mejora de la competitividad de las empresas. Marta, te paso la palabra, ¿vale? Buenos días a todos y, bueno, pues a ver, ¿qué nos cuentas? Pues muy buenos días a todos y un placer, pues, compartir con vosotros este café matutino y adentrarnos en esto, que seguro que al final de la sesión, Valentina, serás una experta en ver los puntos de esas oportunidades aduaneras. Seguro que sí. Antonio, que es el maestro, nos va también a ilustrar. Antonio, no sé si quieres hacer, maestro de ceremonias, y hacer tú la apertura de ese titular, ¿no?, que poníamos, de esa oportunidad del origen como oportunidad de efectos tributarios. Así que si quieres tomar tú ese inicio y yo te sigo. Vale, gracias a ti, Dani. Hablaré en el marco de
Dos líneas. La primera, cafés virtuales mensuales con Bymaster. Como decía Valentina, serán los terceros jueves. Es una casualidad, porque el cambio de cotización a efectos de aduanas es de los terceros miércoles que se publica el jueves, con lo cual vamos en la línea del cambio de cotización a efectos del valor en aduanas. Es decir, que estamos en el mundo puramente aduanero, de principio a fin, donde la filosofía termina en el hecho, ¿no? De manera que es una casualidad, pero una casualidad que obedece, por decirlo así, al karma, ¿no? Es decir, tendría que ser los terceros jueves, que son los siguientes a los terceros miércoles en los que cotiza la moneda. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la importancia del origen la tiene la vertiente teórica, pero también la tiene la vertiente práctica. Sí. Y me remito a un hecho que todos ustedes conocerán. Lo que a este le gusta, que le hagas la pelota, está claro. Sí, que le haga la pelota, sí. La pregunta es decir, cuando se ha hablado del coronavirus y se ha comentado el tema de la apertura de oficinas de aduanas, el 90% de los casos ha sido fundamentalmente por el tema de la firma de los certificados de origen. Es decir, en el mundo de origen, desgraciadamente, nos encontramos en un mundo en el que en la actualidad todavía existe la preponderancia del papel y que por tanto existe un mundo para recorrer de cara a la telematización de la prueba del certificado y de la obtención del mismo, ¿no? Eso tiene que ver con la necesidad de mejorar a nivel internacional los instrumentos de cooperación entre los países y la implantación de las tecnologías en la operativa aduanera. De manera que estamos hablando de un tema troncal. Cuando uno habla de aduanas, pues habla de tres temas fundamentalmente desde el punto de vista impositivo. El valor de la mercancía, del que hablaremos en un futuro, la clasificación arancelaria y el origen de la mercancía. El origen permite pagar menos impuestos de manera lícita. De manera que al ser un elemento que permite pagar menos impuestos, la regulación es especialmente rígida y la aplicación también. De manera que es importante conocer tanto la legislación como la aplicación para que de alguna forma podamos obtener beneficios fiscales en la operación. ¿Qué ocurre en materia de origen? Que en materia de origen la aplicación de la normativa corresponde al país de destino y no al país de emisión, que es el que debe de aplicar las reglas de origen, con lo cual estamos ante una necesidad de cooperación multilateral y de conocimiento completo de la operativa, tanto desde el punto de vista público como desde el punto de vista privado, ¿no? De manera que estamos ante un tema troncal desde el punto de vista arancelario y, por tanto, os pido que prestéis atención a los elementos determinantes de la acreditación de origen, porque son los determinantes a efectos de poder aplicar esa exención o reducción fiscal de la que hablaba. De manera que, si te parece, Marta, te paso la palabra y luego yo iré apostillando sobre las diferentes presentaciones que vayas a hacer. Perfecto, pues tiro adelante, más que nada por tener un soporte visual para los asistentes y que yo creo que siempre es útil no tener esas imágenes para poder saber de qué hablamos, ¿no? Esa importancia que decía Antonio del elemento troncal del origen como un aspecto que nos afecta en esas exportaciones con esa capacidad comercial que vamos a poder hacer que nuestro producto entre con unas mejores condiciones en los países de destino. Pensar que la Unión Europea, en esa unión de los 27 ya casi, no los 28, sino 27 países, tiene una fuerza brutal a la hora de comercialmente cerrar un acuerdo con otro Estado. Esos acuerdos nos van a dar, pues con Marruecos, con Canadá, con Japón, una serie de preferencias entre nosotros cuando la mercancía sea originaria de este país. Es decir, esa Comisión Europea, cuando cierra un acuerdo con otro tercer Estado, lo que está haciendo es decir, acéptame que mi mercancía originaria de Unión Europea tenga un trato mejor, tenga un trato preferente cuando entre hacia tu Estado. Y de forma recíproca, el otro Estado, Canadá, le dice, oye, Unión Europea, cuando mi producto también sea originario de Canadá, acéptame que esa mercancía entre con un trato preferente, entre con un trato arancelario de cero o de un valor reducido a que si viniera una mercancía
de otros que no hemos cerrado ese acuerdo. Entonces, el ámbito del origen es troncal, como dice Antonio, porque nos va a permitir ver el mapa del mundo y fijaros aquí que lo tenemos con esos colores de los diferentes acuerdos que la Unión Europea ha cerrado en diferentes niveles, de saber hacia dónde poder enfocar nuestra estrategia comercial cuando nuestro producto es originario de la Unión Europea. Pero hablábamos de estrategia del origen a efectos aduaneros porque a veces también tenemos que valorar que no solo la Unión Europea cierra acuerdos a nivel mundial, sino que el resto de países cierran acuerdos entre ellos. Entonces, visualizar dónde compramos una mercancía y dónde la vamos a llevar, y si existe acuerdo bilateral entre ellos que les permita tener esa mejor condición, nos puede hacer o trazar una serie de estrategias a nivel internacional muy interesantes. Y eso no se puede perder de vista porque entrar mi mercancía con un 5% a la importación en destino o grabada con un 10 o un 15%, eso no me hace ser mucho más competitivo y tener una ventaja con respecto a terceros. Por lo tanto, controlar esta materia, controlar exactamente qué es lo que está sucediendo, ese es el foco. Para ello, deciros que aduanas, en definitiva, lo comentaba Antonio, van a mirar en la exportación una serie de cuestiones clave, ¿no? Que la empresa pues, esté registrada, vamos a tener que actuar con SOR, vamos a tener que tener todos los documentos acreditativos, todos los elementos de enclave de la mercancía, por lo tanto su clasificación va a estar asociada a una serie de documentos de transporte conforme ha viajado y nos vamos a hablar con aduanas a partir de 3 aspectos. Hablaba Antonio, clasificación, valor y origen. Perdonad, se ha ido la voz un momento, ¿verdad? Esos son los 3 focos que miran aduanas. Clasificación, es decir, ¿cómo me llamo? ¿Cómo se llama mi producto en el mundo? Lo primero que tenemos que saber son esos dígitos. Esa codificación va a permitir que mi producto aquí en la Unión Europea de la misma forma, pues cuando entro en Marruecos, entro en Argelia o entro en cualquier punto del mundo. Ese producto, esa clasificación, va a arrastrar todos los elementos aduaneros, todos los requisitos que esa aduana va a visualizar para él. Y entre ellos me van a pedir qué origen tengo, dónde he nacido, dónde me he transformado suficientemente para poder gozar de una mejor condición. Fijaros, aduana es esa lupa, Es esa lupa que lo que mira es, ¿te tengo que aplicar una parte fiscal tributaria más elevada o te tengo que aplicar una parte fiscal tributaria inferior? Si yo soy capaz de acreditar que mi origen, en este caso europeo, puede entrar con una mejor condición porque hay un acuerdo con el país de destino, voy a tener esa mejor condición en la entrada de mi producto, ¿vale? Por lo tanto, es esencial conocer que realmente puedo acogerme a ese origen preferencial. Y en tercer punto, ¿qué miran? Pues el valor. El valor va a ser el determinante de sobre él hacer los cálculos aduaneros. Y ese valor va a tener, por supuesto, en cuenta si tengo o no que aplicar unos aranceles. Y esos aranceles van a venir determinados en muchas ocasiones pues en esa situación del origen preferencial o no preferencial. Por lo tanto, origen, elemento de enclave fundamental. Pero a mí me gusta esta diapositiva porque lo que sobre todo marca es que el origen no es lo mismo que procedencia. Y a mí cuando a veces, si me habéis escuchado explicar esta materia, siempre digo, el hecho de que un producto venga de la China y pase por la Unión Europea y pague sus aranceles, sus impuestos, le da derecho a circular libremente por la Unión Europea, a tener estatuto aduanero, pero no le da origen europeo. El hecho de que solo, únicamente, pague los aranceles correspondientes y los impuestos, lo que hace es situarse al mismo nivel de las empresas que estamos aquí ubicadas a nivel europeo. El origen es diferente. El origen significa que ha nacido o se ha transformado suficientemente en ese país para conseguir ese estatus diferente. Y ese estatus solo se consigue cuando realmente se cumplen con una serie de criterios, con una serie de normas. Antonio, no sé si quieres aquí, tú lo interrumpe, porque yo tomo el hilo y ya sabes que no lo dejo. Si quieres comentar algo. Está bien, continúa, si no te importa. Sigo yo. Pues ese origen no solo tiene unos efectos tributarios, que seguramente comercialmente es lo que más nos interesa, ¿no? Es decir, poder vender a un importador, ¿no? A un cliente ubicado pues, en Canadá, en Argelia, en Japón,
con unos elementos de 0%, eso es súper interesante, pero pensar que el origen también arrastra otro tema de otras finalidades detrás de esa exposición que tienen a ver de dónde ha nacido la mercancía o dónde se ha transformado. Por ejemplo, podemos tener contingentes, ¿no?, arancelarios, es decir, saber que vamos a aceptar determinada mercancía de un país y que pasada esa cantidades, pues ya no va a ser aceptada. Vamos a poder tener temas de antidumping. Pues la Comisión Europea, sabéis que a veces inicia procesos, en muchos casos en China, porque tienen ayudas de Estado a determinadas empresas y eso beneficia a la producción de sus productos y cuando entran en nuestro mercado, pues hacen un dumping, ¿no?, a los productos europeos. ¿Qué sucede en ese caso? Pues el lobby europeo defiende ante la Comisión que eso no puede ser. Por lo tanto, se pongan unos antidumping, digamos, unos importes superiores a la entrada de esos productos para que la mercancía sea gravada de forma determinante. ¿Dónde va a jugar aquí un papel importante? El origen. Esa mercancía que sea originaria, en este caso pues de China, va a ser gravada con un antidumping y nos interesa muchísimo saber de dónde cuál es su nacimiento, ¿no? En ese caso, ¿qué más vamos a tener? Pues todo el tema de medidas sanitarias, inspecciones, cuarentenas. ¿Qué podríamos encontrarnos ahora? Pues a lo mejor alertas con el COVID-19, decir, oye, quiero saber cuál es el origen de esa mercancía, porque si es así, lo voy a poner en una fase de cuarentena. Situaciones que a nivel sanitario queramos saber exactamente dónde ha nacido ese producto para que no solo agencia tributaria, sino los ministerios, los paraduaneros, ¿no?, que a veces hablamos, hagan su función de control. Y para ir también, súper importante, en este caso, conocer el origen. No será un origen preferencial el que nos da los elementos tributarios, sino será el origen no preferencial, aquel origen que lo que nos permite es tener las garantías que la mercancía ha nacido en ese lugar. Pensar que el origen preferencial es el que tenemos cuando Unión Europea ha cerrado acuerdos bilaterales con terceros países, acuerdos en los que nos dan preferencias arancelarias a ambos lados. Otro elemento clave del origen es el etiquetado, ¿no?, el poner la etiqueta, el made in. ¿Cuándo yo voy a poner que he nacido en un país o me he transformado? Pues hay una serie de normativa a nivel europeo que nos marca ese made in. Y luego a nivel estadístico nos interesa muchísimo saber de dónde compramos, de dónde vendemos, cuáles son las nacionalidades de esos productos, porque seguramente Comisión Europea puede cerrar acuerdos a futuros sabiendo cuáles son las necesidades de las empresas que tiene aquí ubicadas y al revés. Por lo tanto, fijaros las diferentes finalidades que puede tener ese origen. Pero ¿el origen es igual para todos? Pues la verdad es que os tengo que decir que no, y aquí está la gracia de los que nos dedicamos, el mal de cap, ¿no?, que decimos en Cataluña, ¿no?, el dolor de cabeza para los que tenéis que fraguar con él. Y es que ese origen va a depender de cada uno de los productos, de la partida arancelaria. No se le aplica unas mismas reglas de origen a todos los productos, sino que va a depender propiamente de esa clasificación arancelaria, va a depender de ese elemento de lo que yo estoy enviando a otro país, que tengamos que hacer ese análisis, y ese análisis nos va a marcar una serie de criterios, nos va a decir cuándo el producto sea enteramente obtenido o suficientemente transformado, o nos marca una serie de reglas en las que si se han producido transformaciones que le llaman normalmente los tratados transformaciones insuficientes, no van a poder acogerse a origen. Me refiero concretamente, si yo tengo naranjas de Valencia, son productos enteramente obtenidos. Todo el mundo entendemos que han nacido aquí en el suelo. Si tengo sal obtenida en nuestras lacustres, ¿no? Esto, minerales, animales, vegetales, todos estos son productos enteramente obtenidos en un origen, con lo cual puedo acreditarlo sin problema. Pero todos aquellos que hacéis productos transformados que vienen de la industria, vamos a tener que realmente analizar si ese producto ha padecido las transformaciones suficientes para tener la consideración de un origen europeo. Es decir, imaginar que le ponemos parte de mercancía de terceros estados, pues compradas en Taiwán, a China, Indonesia, más parte de mercancía realizada aquí en Europa. Para darle el origen ese que yo os decía de nacido en el lugar,
vamos a tener que ver si realmente se cumplen con esas transformaciones suficientes. Si no podemos decir que tenga esa transformación suficiente, no podremos acreditar que tenga un origen. Y eso es lo que justamente hay que tener muy en cuenta. Pensar que transformaciones insuficientes, toda la normativa habla de pues, lo que son cribados, lo que son ponerles etiquetas, blisters. Eso no es una transformación insuficiente. Es decir, si yo compro un producto en Corea y le pongo a una mascarilla coreana la simple etiqueta de importador, eso es una transformación insuficiente. Eso no le da un origen y, por lo tanto, yo no me voy a poder beneficiar de una mejor condición cuando vaya a terceros países. Hay criterios complementarios de los cuales Antonio sobre todo nos hablará de la acumulación, que es un aspecto clave y que puede darnos mucho juego y que las empresas a veces no utilizáis. En esa trayectoria, pensar que lo que siempre aportamos a la hora de acreditar nuestro origen son documentos. Decía Antonio, las aduanas todavía y han dejado abiertas durante la situación del coronavirus mucho impacto presencial para poder tener esos documentos de origen firmados. Pues yo lo que os pediría es que camináramos hacia esa digitalización, ¿no? Y más estando aquí en Bymaster, que vosotros sois los dueños también de digitalización. Todo el proceso tiene que ir también en materia aduanera hacia este foco. Y tenéis herramientas, tenéis el número de exportador, tenéis el REX. Cada uno de los tratados a los cuales nos vamos a dirigir van a obtener o bien ese número de exportador o bien van a tener el REX. Nos lo va a marcar el propio acuerdo. Es decir, yo puedo dirigirme a un Canadá con un REX, porque el acuerdo entre Canadá y Unión Europea me está pidiendo que utilice el REX como herramienta para acreditar ese origen preferencial. Y en todos aquellos países donde hasta ahora yo estoy haciendo un EUR1, que es el documento físico que me acreditaba el origen europeo, poder hacer uso de esta figura, del número de exportador autorizado. Entonces, es una figura muy interesante porque una vez obtenida y presentada el proceso simplificado en aduanas, te van a dar un número que lo introduces en tus facturas y con esa autocertificación vas a poder hacer uso del mismo toda trayectoria, todas tus exportaciones, sin necesidad de obtener en ningún otro momento ese documento físico, ese EUR1. Por lo tanto, es una simplificación que es muy, muy interesante. Lo mismo con el REX. El REX es un registro que se produce a nivel informático para unos determinados países, Canadá, lo que es Japón, vamos a tener también ahí Vietnam, que ahora lo enseñaremos, un nuevo tratado, y todos aquellos países en los que no nosotros exportábamos, sino que la Unión Europea es importadora de países en vías de desarrollo, los que se llaman los SPG, Sistemas de Preferencias Generalizadas. En ese sentido, todos aquellos países que hasta ahora estabais recibiendo un FORMA, que es otro documento para acreditar origen, vamos a pasarlo por un sistema automatizado, también por ese REX. Con lo cual, a la importación, cuando nos dan ese número y lo ponemos en nuestra casilla 44 del DUA de import, vamos a obtener esa mejor condición a la importación con beneficios arancelarios. Y comentaros que el REX es un número que además a nivel europeo se puede validar y se puede identificar, es decir, incluso comercialmente os puede permitir que terceros sepan que estáis dados de alta. Y os ponía aquí el ATR, que siempre hay dudas con Turquía. Es un documento de origen, es un documento de transporte. Realmente el ATR es un documento que nos permite la libre circulación de mercancías entre la Unión Europea y Turquía, pero puede ir acompañado de otros documentos de origen, como es un EUR1, como es un certificado de origen de las cámaras, porque lo que nos permite es una libre circulación. Lo que sí que os tengo que decir, que aquí no se utiliza mucho, y esto apuntároslo, un tic, si tú eres número de exportador, puedes conseguir un procedimiento simplificado que te va a ahorrar tener los ATRs, ese documento físico, y se puede obtener un proceso simplificado con el cual tu propia factura puede servirte como movimiento de mercancías. Y esto, si queréis, Antonio conmigo, os podemos dar una ayuda en ese sentido. Es decir, y es un procedimiento que muchos no conocéis y puede ir también por simplificación. Y Antonio, te dejo la palabra para la acumulación, más allá de todo aquello que quieras discutir conmigo en los puntos previos. Vale, muchas gracias. Añadir un par de temas. Primero,
las reglas preferenciales también juegan en, ratificando lo que dijo Marta, en lo que serían medidas unilaterales de la Unión Europea. Es decir, los orígenes preferenciales son de dos tipos: bi o multilateral, que depende de acuerdos de TLC que realice la Unión Europea con diferentes países, o bien medidas unilaterales que adopte la Unión Europea, como tiene el caso de Ceuta y Melilla o como tiene el caso de los países SPG a los que anteriormente se refería Marta. Segundo elemento a considerar también, y que es importante desde el punto de vista de control aduanero y por tanto desde el punto de vista de realización de la operación ante la aduana, es lo que serían las reglas del transporte directo. Es decir, la mercancía que es originaria de un determinado país o grupo de países ha de ser transportada directamente desde ese país hacia la Unión Europea o viceversa, dependiendo del convenio, para poder aplicar el origen. Es decir, que se considera que las operaciones de transbordo desde el punto de vista portuario, aeroportuario o de transporte deben de ser documentadas de una manera específica para que se pueda cumplir con la regla de transporte. Hace poco me llegó el caso de una empresa que compraba obras de arte originarias de Costa Rica y las compraba en una casa de subastas en Corea y las quería traer para la Unión Europea y quería aplicar la preferencia de origen de Centroamérica con la Unión Europea. Algo que era inviable como consecuencia de la regla de transporte directo. La mercancía debe venir directamente del país originario o del grupo de países originarios o de países de acumulación con la Unión Europea. Y eso se acredita mediante un documento de transporte único, un único conocimiento aéreo, un único documento de transporte, el conocimiento marítimo, o bien un documento de, aunque haya transbordo, es decir, por ejemplo, una mercancía originaria de Perú, pues que pasa por Panamá y que viene a la Unión Europea con un documento único de transporte donde acredite el transbordo en Panamá, cumple la regla de transporte directo, pero también las cumpliría con un documento, con dos documentos de transporte, siempre que las autoridades aduaneras intermedias, en este caso Panamá, hubieran controlado la operación de carga y descarga y la situación. La regla de transporte directo es fundamental porque son causas de exclusión de origen directas por la aduana, a diferencia de lo que pasaría en los supuestos de dudas fundadas, en cuyo caso la aduana no puede rechazar directamente la mercancía por razones de origen, sino que debe de verificar con el país de origen el cumplimiento de las reglas de origen. De manera que es importante en las operaciones puntuales considerar las reglas de transporte directo, porque la aduana lo controla en el 100%. Bien, muchas de las reglas de origen preferencial, bien sean unilaterales o bien sean multilaterales, se apoyan en lo que sería un porcentaje de mercancía originaria de un determinado país incorporada a un producto transformado. De manera que te exige que haya un porcentaje determinado, por ejemplo, de mercancía de Costa Rica, originaria de Costa Rica, en una mercancía que luego mandas, que se transforma en Costa Rica y viene a la Unión Europea. Pues bien, las reglas de acumulación permiten, si es bilateral, considerar dentro de ese porcentaje tanto la mercancía comunitaria como la mercancía del país con el que se tiene el acuerdo preferencial. Es decir, si se te exige un 40% de mercancía originaria de Costa Rica y la mercancía es fabricada con un 20% de Costa Rica y un 25% de mercancía de la Unión Europea, se cumple el umbral del 40%. Esa sería la acumulación bilateral, que en definitiva lo que pretende es consolidar los procesos fabriles en países de desarrollo. La acumulación diagonal es aquella que se realiza con países del mismo grupo del acuerdo de preferencias. Es decir, por ejemplo, la podría realizar Unión Europea con Perú y con Colombia, donde se puede, por ser país del mismo grupo, poder acumular el porcentaje de materia prima de cada país dentro de ese tope que marca el acuerdo de TLC con Perú o, en su caso, con Colombia. Es decir, o Centroamérica, te puede sumar el porcentaje de mercancía originaria de Guatemala, de Costa Rica y de Panamá dentro del porcentaje que el convenio te establece como mercancía originaria. De manera que ese sería el diagonal. Y la completa sería el mundial, es decir, donde te puede
sumar el porcentaje de materia prima originaria de cualquier país con el que se tenga acuerdos de la Unión Europea. Por ejemplo, acuerdo de la Unión Europea con acumulación completa, por ejemplo, con Taiwán o con Vietnam o con Vietnam. Pues si la regla de origen te dice que el porcentaje de mercancía de Vietnam ha de ser de un 40%, la regla de acumulación completa te permite sumar cualquier componente de cualquier país con el que la Unión Europea tenga algún acuerdo multilateral, de manera que te puedes sumar mercancías de Bolivia, mercancías de Centroamérica y mercancías de la propia Unión Europea con la mercancía de Vietnam, de manera que dentro de ese umbral del 40%, si sumados todos lo sobrepasan, la mercancía se consideraría originaria de Vietnam y se adquiriría el origen a efectos de la tramitación en aduanas. De manera que existen tres grandes casos. Bilaterales, país a país, Unión Europea a país. Bilaterales, Unión Europea a grupos de países con los que se tiene acuerdo de TLC. Y la completa sería Unión Europea con cualquier país con el que se tiene acuerdo o con el que se tiene medida unilateral. ¿Qué pretende la regla de acumulación? Lo que pretende es que los procesos fabriles, como dije anteriormente, se puedan consolidar en países en desarrollo y puedan ser objeto de negociación en los TLC que la Unión Europea establece con los diferentes países. Otra cosa sea la acreditación en aduanas de ese porcentaje de materia de cada uno de ellos. Acreditación que difícilmente se podrá realizar caso por caso en la operación, iría acogida a un certificado preferencial, un certificado A, un certificado B1, pero que en cualquier caso en el proceso de inspección de aduanas es en el que se realiza la comprobación de esas reglas y además existen los mecanismos de cooperación administrativa o de asistencia mutua entre los países para poder determinar cada uno de ellos qué porcentaje de mercancía suya o de materia prima suya se incorpora en el proceso FAME. Veo que hay algunas preguntas en relación al transbordo. Si queréis, las verbalizamos y vamos contestando una a una o como queráis. Si queréis. Yo, Antonio, si quieres, antes solo decir sobre todo ese nuevo tratado, que lo tengáis en cuenta, Vietnam, perdona. Que es una nueva oportunidad y que lo había comentado, Vietnam está ahí, estar informado de esos nuevos tratados es clave. Vamos a tener el REX a la exportación y para envíos, pues valor no exceda 6.000 puede hacerse en declaración en factura, pues como en las otras ocasiones. Pero que una de las preguntas de que siempre nos hacéis es decir, ¿y qué utilizamos? Número exportador, REX, EUR1. En el caso de Vietnam, el tratado recoge que sea el registro de exportadores, por tanto va a ser REX. Y solo, Antonio, supongo que compartes conmigo, ¿no? Que antes Valentina decía que era filosófico, yo decía, Aristóteles nos decía que la virtud está en el justo punto medio, no ser temerario, sino ser prudente. Yo os digo que con origen hagáis esa prudencia. Ojo, porque llegan verificaciones, llegan elementos de que si no hemos hecho bien esos cálculos, esas materias, podemos tener algún punto de ser verificados y de ser realmente puesta en duda esa situación de mejor condición de la que nos hemos querido beneficiar a través de ese REX, de ese número de exportador o a través del EUR1. Solo eso, Antonio, para dejarlo ahí en el enclave. Si quieres, dejamos que sea una pantalla más amable, que no sea la de la verificación. Muy y bien. ahora... ¿Yo puedo hablar un poquito? Por supuesto. ¿Sí? Adelante. Muy buenos días a todos. Eu sou agente de aduanas em Lisboa, Portugal, e este é um tema muito importante, as origens das mercancias. É muito importante. E o que te posso dizer é que todos os agentes de aduanas lo devem proceder en todos los despachos de importación y exportación en representación directa. Porque yo tive en el pasado algunas malas experiencias, porque he recibido eran unos falsos, certificados SPG falsos,
y ha trabajado como representante indirecto. Estive arrolado con el importador a respeito de los aranceles. Há um instrumento muito importante para quando se quer exportar. Eu não sei como se diz em Espanha, mas em Portugal é uma IPO. ¿Sabes o que é IPO? Há IPV é um pedido que se hace a aduanas para afirmar a origem da mercancia. Um instrumento vinculativo. Não sei como se diz em Espanha, mas Una todos I, los... ¿no? ¿Cómo? La información vinculante de origen, ¿no? Se está refiriendo. Exatamente, é assim. Porque algumas empresas de exportação, por vezes, as mercancias estão em um aperfeiçoamento ativo, penso que é assim que se diz também em Espanha, um aperfeiçoamento ativo, e depois, quando se vai exportar, você vai reexportar para outro país, se vai a pedir um certificado de origem Euro 1 ou um certificado de Câmara. Como sabes, isso não é possível. É uma fraude. E pode estar implicado tanto o exportador como o agente de aduanas. Portanto, se tem que ter muito cuidado quando se vai fazer um documento Euro 1 ou um documento de origem. Muito cuidado. A respeito de antidumping, no passado, como vosotros lo sabéis, as bicicletas, um exemplo das bicicletas, se paga antidumping e alguns importadores se estavam importando para fugir ao antidumping as bicicletas desmontadas em peças e as peças não tinham antidumping. Uma artimanha para se fugir a los grandes impuestos de antidumping. Agora, a União Europeia ha descoberto essa fraude e agora as peças de bicicletas também têm antidumping. Outro tema muito importante também é REX. REX é uma seguridade, não há dúvida nenhuma, que é uma seguridade para as empresas importadoras e exportadoras. Mas também é um risco, porque por vezes as origens não estão efetivamente completadas, porque se tem que ter uma percentagem, etc, etc. A origem, se é de um país, se pode importar de uma grande quantidade, percentagem de um outro país terceiro, por exemplo, de China. Mas se a partida arancelaria é depois distinta, a origem se toma como europeia. Também é um tema que é importante que as empresas que vão transformar mercancias, se cambia de tarifa arancelária, a mercancia queda de origem europeia. Há pouco se falou de naranjas. Las naranjas. Eu hago muitos despachos em Portugal para a Espanha, nomeadamente de naranja. As naranjas vêm de África do Sul, como vosotros sabéis, para a Espanha. E legam, por exemplo, depois, legam para Portugal como origem de Espanha, de Valência, o que não é verdade, porque este é um tema também a respeito das origens. Portanto, as etiquetas por vezes não estão corretas. Era isto aqui que queria dizer. Vale? Muchísimas gracias. No, perdona por mi portuñol, mas é assim. No, está perfecto. Muchas gracias por compartir, porque yo creo que has tocado muchos puntos clave, ¿no? Es decir, cómo jugar con la clasificación, el tema de las bicicletas, ¿no? De pasar clasificaciones cuando es una bicicleta y lo pasas por partes para evitar ese antidumping, los perfeccionamientos que mencionabas y que si estás haciendo pues un sistema de reintegro no puedes hacer uso del origen preferencial porque ya te has beneficiado previamente en el perfeccionamiento activo de esa mejor condición, con lo cual la regla del drawback no te va a permitir hacer uso de ese Euro 1 a posteriori y puedes tener esos problemas. Es decir, que has tocado ahí
puntos de enclave importantes. No sé, Antonio, si tú quieres hacer, más allá de la representación directa, como representante aduanero, no sé, Antonio, si quieres hacer algún comentario al respecto. No te oigo. Y si no, si queréis... Ahora sí, básicamente ratificar el tema de que la representación indirecta convierte al declarante, al representante aduanero en codeudor de los derechos de importación, de manera que es cierto que cuando se actúe bajo esta figura, ya no solamente los elementos de origen, sino los de clasificación y de valor han de ser de alguna forma muy testeados por parte del representante, porque las consecuencias le pueden ser directas, aplicables a él desde el punto de vista de recaudación de impuestos, ¿no? El otro tema es el tema de los antidumping. El tema de los antidumping, decir que las reglas de origen de la mercancía de antidumping son las reglas de origen no preferencial, que son las reglas más laxas, ¿no? Son aquellas que no requieren la intervención de la aduana, que no requieren la firma de la aduana, donde las actuaciones de comprobación administrativa o de asistencia mutua no existen, o existen de manera más indirecta. Y en ese caso, efectivamente, estamos hablando de un problema para la aduana y un problema para el representante indirecto. ¿Por qué? Pues porque la aduana tiene difícil facultades de prueba, es decir, mientras que en la origen preferencial el rechazo de la certificación de origen te permite aplicar la tarifa de terceros países, en el caso del derecho no preferencial o antidumping, el rechazo de la factura no te permite acreditar que la mercancía es de China. Por ejemplo, si la mercancía es derechos antidumping sobre bicicletas de China, es decir, tú presentas un certificado de que la mercancía de la bicicleta es de Dubái, la aduana lo rechaza y eso no le permite a la aduana sustentar la aplicación de los derechos antidumping, de manera que las reglas son complicadas para la aduana y también para el propio proveedor, pero estamos hablando de reglas no preferenciales donde no interviene la aduana y donde las licencias mutuas son más dificultosas que en las operaciones de origen preferencial. Hola. Hola, Eloy, buenos días. Me gustaría preguntarle a Marta y a Antonio, si fuera posible, más que preguntas, sus recomendaciones con respecto a 3 procesos que se suelen dar en las reglas de origen y que normalmente nos suelen llegar a, yo creo que a casi todos los despachos y a todos los representantes, ¿no? La primera de las recomendaciones es cuando nos encontramos con las concesiones de fondos FIEM en algún proyecto internacional y el fondo FIEM obliga a que el proveedor de los productos españoles declare o justifique que realmente el origen es producto español versus producto comunitario, cuando sabemos que un alto porcentaje de los productos que suministra el proveedor español normalmente son importados de terceros países que ni transforma o la transformación, como bien has dicho, Antonio, es insuficiente para poder adjudicar el origen europeo. Pero, sin embargo, el fondo FIEM obliga a que toda la mercancía que suministra tenga que ser europea. La primera pregunta, por tanto, es, ¿qué recomendáis vosotros? ¿Jugárnosla, hacer declaraciones, meternos en el REX si hay REX, emitir EUE o R1 y a ver qué puede pasar? ¿O a iniciar un proceso más lento que es generar una solicitud IVO con todo ese tiempo tan largo de hasta 6 meses, incluso más tiempo, para que se pueda reconocer sobre cada uno de los productos que realmente lo podríamos llegar a cumplir? ¿Cuál de los 2 procedimientos? Porque las IVO tienen mucho juego, creo, por lo menos en la experiencia que yo tengo dentro de los CIEM. La segunda pregunta o la segunda observación que sí me gustaría que nos aclararais, pero desde vuestra perspectiva, es ¿qué recomendáis cuando de repente nos llama una empresa y nos dice esto, mira, Guillermo, yo tengo que importar mercancía de este tercer país, pero no tengo muy claro qué es eso del registro de exportador o qué es eso del número del exportador autorizado? ¿Cuándo uno, cuándo otro? ¿Y cómo lo solicito para que ahora en la Unión Europea se me reconozca? ¿De acuerdo? O sea, no solamente es ponerlo en la factura, sino que se me reconozca en la Unión Europea. Tenemos que hacer algo con la aduana europea para que ese exportador de tercer país se le sea reconocido. Y la tercera, en vuestra recomendación y última, es, Antonio o Marta,
Imaginémonos que hemos pasado por la aduana y lo hemos ido comentando, ¿no? Se ha pasado por la aduana. Y al pasar por la aduana no ha habido problema en los reconocimientos o en las aceptaciones de los orígenes en base a la documentación que se ha presentado. Pero 2 años después hay una inspección en nuestra empresa en la que se nos solicita que demostremos que esa operación que hicimos hace 2 años, pues justifiquemos realmente el origen más allá del documento que se ha presentado. En ese caso, ¿qué es lo que recomendaríais vosotros que tras las importaciones realizadas las empresas importadoras guardaran o protegieran? Gracias. A ti. Antonio, ¿quieres tú empezar? Comienzo yo, como quieras. Venga, yo digo la tercera y la primera. En la primera yo, sin duda, iría, teniendo en cuenta además mi procedencia y mi información, yo iría directamente a las consultas a la nacionalidad vinculantes de origen. Iría directamente a las IVO respecto de la primera para, de alguna forma, tener la seguridad jurídica de que la mercancía es originaria de la Unión Europea. Otra cosa sería que el contrato no hable de origen y hable de procedencia, en cuyo caso, pues con las reglas de transporte ya me jugaría la operación, puesto que no tendría ningún tipo de problema al proceder de la Unión Europea. Respecto de la última si me recuerda, Guillermo, era sobre... Si la aduana... ¿Me recuerda, Guillermo, por favor? Sí, Antonio, la última es un requerimiento a 2 años superado, es decir, 2 años después tenemos una inspección y nos dicen, porque ha habido un requerimiento en origen, que demostremos que realmente teníamos derecho a esa reducción o a esa ventaja. Vamos a ver, yo respecto de la última, lo que haría es, en primer lugar, tratar de decir que la mercancía... Bueno, en primer lugar, la aduana lo puede hacer. En segundo lugar, la carga de la prueba de que la mercancía no es originaria del país preferencial corresponde a la aduana a posteriori, puesto que en su fase de control simultáneo no ha rechazado ni ha verificado la autenticidad del documento. Y respecto de requerimiento de la aduana para que yo acreditara que la mercancía es originaria de Bolivia o de cualquier otro país preferencial, sustentaría ante la aduana en el procedimiento de revisión o el procedimiento de inspección que corresponde a la aduana utilizar los mecanismos de cooperación para acreditar que la mercancía no es. Si la aduana consiguiera acreditar que la mercancía no es originaria del país preferencial a través de los mecanismos que dije anteriormente, lo que sustentaría es que estamos ante un caso de no liquidación por error de la autoridad aduanera. Es decir, ante un supuesto de liquidación de los derechos, yo iniciaría un expediente de devolución o de condonación, según la fase liquidatoria en la que estuviera, para poder acreditar que el hecho de no cobrar los derechos ha correspondido a un error de la aduana, no a un error mío. ¿Y cuál ha sido el error de la aduana? El no poder activar los procedimientos de control en el momento en el que la mercancía fue presentada a despacho. Esa sería un poco mi manera de actuar, en el bien entendido de que probablemente tanto uno como otro terminaría sustanciándose en los tribunales económicos administrativos, donde ahí sí hay, por decirlo así, jurisprudencia. No se puede hablar técnicamente de jurisprudencia en los tribunales económicos administrativos, pero sí casos previos en los que realmente se pueda sustentar un poco que hay error por parte de la autoridad aduanera y que ese error exime del pago de los derechos de importación a posteriori. Perfecto. Pues sí que yo tengo una experiencia igual para contestar a señor Guillermo. ¿Te puedo decir mi experiencia? Sí, por supuesto. Sí, muy rápido. Estoy hablando, por ejemplo, de tubos de hierro de China. Eu tenho cliente que ha importado durante algunos años tubos de hierro de Vietnam y la origen, los aranceles, pienso que era 0 o algo así. Porque ha presentado un certificado de origen de Vietnam. Pasado algunos años, Olaf, conoces Olaf, es una policía de aduanas. Olaf ha hecho una denuncia diciendo que los certificados de origen eran falsos. Y las autoridades tributarias
obligaron la empresa portuguesa a pagar todos los aranceles de 3 o 4 años atrás y después teve que ir para juicio para recuperar y para probar que a empresa portuguesa não tinha nenhuma culpa porque estava pensando que a mercancia era de origem Vietnã, solamente a mercancia venia de China, hacía un transbordo, algo así, en Vietnam, quedaba algún tiempo en Vietnam y después era reexportada para Portugal. Y tomaba la origen de Vietnam. Aí foi um problema para a empresa portuguesa, não cerrou, mas teve um grande prejuízo, muito grande, porque teve que pagar os aranceles e depois, então, teve que lo contestar. Foi uma experiência. Portanto, no sé cómo es en España, aquí en Portugal primero pagas y después reclamas. Exactamente igual que, si me permitís, el caso, añadir que la Unión Europea ante casos de estos, no solamente en el caso del error, sino en el caso como acaba de poner el compañero de Lisboa, en casos de buena fe por parte de la empresa importadora, desconocedora de los temas de antidumping o de los temas de origen, puesto que actúa con la buena fe de un comerciante, la Unión Europea, y hay casos en España también, seguro que en Portugal, donde se liquidan los derechos y la propia aduana española, después de liquidar los derechos, que es su obligación de acuerdo con el reglamento comunitario, porque si no le corresponde la responsabilidad del pago a la propia aduana española, sustancia expedientes de buena fe, de devolución por buena fe, anteriormente en el Código de Aduanero Comunitario, actualmente de equidad, en los que se pone de manifiesto ante la Unión Europea que una empresa, actuando de buena fe, ha incumplido con reglas de origen y que eso le ha supuesto una consecuencia tributaria determinada. Y hay casos, y yo conozco puntualmente varios, experiencias de la Administración Pública Española, donde la Unión Europea considera casos de buena fe o de equidad y procede a la devolución o a la condonación de los derechos de importación. Es decir, que las reglas de juego también permiten considerar que más allá de la obligación de liquidar los derechos, existe la práctica comercial en la que un empresario puede verse engañado como consecuencia de las reglas de origen y tener que pagar unos impuestos que no le corresponden desde el punto de vista de justicia material. Porque el problema de las reglas de origen es que su incumplimiento recae sobre el proveedor y el proveedor no tiene ningún tipo de consecuencia tributaria, sino que la tiene el importador, que es el que normalmente desconoce del incumplimiento de las reglas. Exacto. Es decir, yo para justo iba en ese sentido en la segunda de las preguntas que nos hacía Guillermo de qué modelo utilizar, si el REC, si el número de exportador. Yo lo que os diría es que como exportador a ti te interesa tener todos los sistemas de optimización que puedas tener a tu alcance, porque cada tratado nos va a pedir unos u otros, con lo cual si vamos hacia Canadá va a ser el REC, si va a ser para Japón va a ser el REC, Corea nos pide el número de exportador, Vietnam está entrando con REX, México nos pide o pide Euruno número de exportador, pero también ahora se está habilitando REX, con lo cual el REX va a sonar y es necesario que apostéis por él. Pero el número de exportador sabéis que hay determinados países pues que se precisa, como Corea. Por lo tanto, jugar con ambos como exportadores, pero eso sí, hacer uso correcto de las normas, porque ese importador que está utilizando esa mejor condición, si no hemos hecho realmente todo el circuito correcto, al final nos encontramos en esa situación dentro de su aduana, ¿no? De que él pueda tener un requerimiento, una verificación y se vea propiamente con una situación que pretende, es decir, que haciendo uso de ese certificado que entendía que era válido, luego se vea con una situación pues allá incorrecta, ¿no? Y entonces al final tengamos una sanción en destino por el importador por hacer uso de un certificado no adecuado y vosotros aquí en origen una verificación por ese sistema de las aduanas de hablarse entre ellos, de que os pidan justamente todas esas certificaciones que realmente acreditaran ese origen. Con lo cual, mi consejo siempre es el mismo. Establezcámoslo bien desde inicio, sepamos bien que tengamos ese origen y a partir de ahí acreditemos sin problema.
Marta, vamos a si darle me la palabra, perdona Antonio, le vamos a dar, si no te molesta, la palabra a María Rodríguez, que lleva rato intentando Claro, perdón, Sí. por supuesto que sí. participar. María, no sé si tienes... Sí. Buenos días. A ver si ahora puede... Creo que no tiene acceso a micro, así que lo leeré yo. Vale. De acuerdo. María Rodríguez nos dice, cuando un cliente importa de un exportador que no tiene número REX, pero su proveedor sí, ¿cómo justifica el origen? ¿Cómo podemos justificar en destino el origen preferencial? ¿Puede hacer un escrito en el que declara que su proveedor tiene un número REX X? Y luego también nos comenta y dice, en el caso de que haya un transbordo, ¿quién tiene que hacer el documento que declare que no ha existido manipulación? ¿Puede ser un escrito simplemente de exportador o tiene que ser la aduana donde se ha hecho el transbordo? Si me permitís, Marta, Sí. respecto del segundo de ellos, la certificación que se llama coloquialmente certificado de no manipulación es un certificado que ha de ser firmado por la aduana y que lo tramita cualquier representante de la empresa en el puerto de transbordo, porque normalmente es la propia naviera. Es decir, las compañías de transporte marítimo aéreo o de camión, si fuera el caso, son las que dentro de su catálogo de servicios están para estos casos solicitar la propia certificación de la aduana, que también la puede obtener a requerimiento de la propia terminal donde la mercancía está. Es decir, que las reglas respecto de quién pueda solicitar ese certificado son abiertas. De hecho, la regla de origen permite respecto de la no manipulación y del transporte directo que en casos excepcionales cualquier tipo de prueba suficiente de que la mercancía no ha sido manipulada en la operación de depósito temporal, es decir, en el transbordo, serviría para una interpretación razonable de la aduana. Es decir, por ejemplo, un caso en el que la aduana no certifique, pero es una operación de la que ha llegado un contenedor y ha llegado en un día y ha salido al día siguiente. La propia certificación de la compañía naviera serviría, desde mi punto de vista, porque no ha habido tiempo material para cambiar el origen de una mercancía, para manipularla suficientemente. Es decir, las reglas se han de aplicar, y así lo dicen las reglas de origen, de manera flexible desde este punto de vista. Eso respecto de la última pregunta. Respecto de la anterior, hay una cosa que se nos olvida a los aduaneros, y es que el origen lo tiene la mercancía, el origen no lo tiene el proveedor, lo tiene el fabricante, pero el origen se atribuye a la mercancía, no se atribuye a una persona. Por eso pueden aparecer como exportador empresas que no tienen nada que ver con la titularidad de la mercancía que se fabrica. Y otra cosa es la prueba de origen, con lo cual, en el caso que nos aporta ella de que el documento REX sea del proveedor, que sea el fabricante, ese documento serviría. Bien es cierto que no sería el exportador, puesto que el exportador es otro, pero el origen de la mercancía es el del documento REX, el que acredita que la mercancía es originaria de un país determinado. Exacto. Gracias. Yo creo que vamos a aceptar una pregunta más, si alguien quiere levantar el micro. Las otras preguntas, si os parece bien, Marta y Antonio, podemos hacer un pequeño resumen, ¿no? Como hicimos la vez anterior. Si nos lo hacéis así. Y por supuesto, aquí tenéis la presentación que también nos la haremos llegar al final del día. Tenéis los correos de Antonio, tenéis los correos de Marta para hacerle llegar cualquier duda y cualquier pregunta, ¿vale? Lo sentimos, pero la conversación se ha alargado y bueno, pues tenemos que ir acabando. Por lo tanto, aceptamos alguna otra pregunta más. Si alguien quiere levantar el micro. Hola. No, Marta, te tomaría la palabra a ese truquillo para simplificar el tema del ATR. ¿Cómo se hace? Pensaba que no me habíais escuchado y he dicho, ese ATR... Eso yo no lo sé hacer y vamos, nos simplificaría mucho. Claro. Hay una posibilidad, pero se tiene que presentar un procedimiento simplificado ante aduanas, igual que cuando presentas el número de exportador y se tiene que solicitar expresamente. Entonces, hay que articular. El primero, tienes que ser número de exportador, que es el requisito. Y a partir de ser número de exportador, tendrás que acreditar pues esa condición hacia Turquía, esa situación de ventas
y entonces solicitar propiamente esa simplificación aduanera. Es un procedimiento, tienes que instar a la aduana para que te autorice y queda registrado. Perfecto. ¿Como representante lo puedo hacer propiamente o tiene que ser el exportador como tal? Es el exportador, porque se lo otorgan a la empresa. Se lo otorgan a la empresa. Perfecto, lo tendré en cuenta. Empezaré a molestarlos. Gracias. De nada a ustedes. Seguro que Turquía, ya sabéis que además con el coronavirus ha habido muchísimos problemas con el tema de los ATRs, los eurunos, y entonces todo lo que son simplificaciones yo os invito a buscarlas, ¿no? Es decir, que a veces no, porque no se conocen, no se hacen uso de ellas y yo creo que vale la pena. Y esta, en definitiva, para que os hagáis una idea, es evitar el ATR, evitar el documento ATR como tal, y eres autorizado por la aduana para que tu propia factura te sirva con ese sello para poder pasar como un ATR a nivel aduanero. No es que no tengas un ATR, sí que lo tienes, pero es un procedimiento simplificado para que la misma factura te haga de tal documento. ¿Vale? Yo, si me permitís, simplemente un minutito solo. Tiene poco que ver con lo aduanero, tiene que ver más con lo comercial de las empresas en las que trabajáis, particularmente para los importadores. Yo, si fuera una empresa importadora, y se me ha ocurrido ahora, no es que yo conozca mucho, especialmente desde el punto de vista mercantil, que no me dedico a ello, pero yo procuraría, desde el punto de vista de origen, en mi contrato con el proveedor, establecer claramente las consecuencias económicas de no ser origen su mercancía en un determinado país. Tiene que ver con lo que preguntaba Guillermo. Es decir, en mi contrato que yo realizo, por ejemplo, con Taiwán, respecto a la traída de mercancía de Taiwán, yo procuraría asegurarme dentro de las cláusulas del contrato y firmar por escrito que si la mercancía no es de Taiwán, él asume las consecuencias tributarias, el proveedor, que yo voy a pagar como consecuencia de ser el importador. Es decir, él se haga cargo de su responsabilidad económica ante la aduana española, que no la tiene como consecuencia de que no forma parte de su jurisdicción, que la tengo yo como consecuencia de ser su comprador. Eso ahorraría muchísimo desde el punto de vista del litigio, porque al no estar contemplado en los contratos, es un tema que se sustancia desde el punto de vista mercantil en las cortes o en el tribunal de arbitraje, y donde las reglas de interpretación ya entran. Pero si yo dejo claro en el contrato, desde la firma del contrato, que asume sus responsabilidades respecto al origen de la mercancía, lo tengo ganado. Totalmente de acuerdo. Y nada más. Sí, totalmente de acuerdo, Antonio. Yo creo que se escribe poco, ¿no? Y la parte de abogada, si aquí me permitís, se escribe poco en el nivel internacional y a veces pensamos que la factura pro forma lo contiene todo. Si en esa factura pro forma además le hacemos un anexo donde podamos incluir todas estas cláusulas y contractualmente cerrar todos estos puntos, seguro que os darán mayores garantías. Muy interesante. Bueno, vamos a ir cerrando esta sesión de hoy. Son las 11:05. Marta, Antonio, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por proporcionar toda esta información a la comunidad de logística de Bymaster. Y como os decíamos antes, la presentación que hemos hecho hoy la colgaremos, os la enviaremos, y también así el vídeo, ¿vale? De la grabación. Por lo tanto, tendréis ambos documentos para vuestra consulta a posteriori y para los que no han podido asistir también. Os damos muchas las gracias, Marta, Antonio, y nos vemos el próximo jueves 16 de julio con temáticas sobre Brexit, ¿verdad, Marta? Sí, decíamos con Antonio que es un buen momento para ver qué pasa con UK, que nos queda materia aduanera y empiezan a haber muchos... Bueno, tenemos textos materiales para saber en qué situación nos encontraremos y creo que es una buena oportunidad, y Brexit da para una y para dos sesiones, pero yo creo que en julio ya puede ser un buen punto de inflexión para ir visualizando ese final de etapa 31 de diciembre. Perfecto. Yo por mi parte añadir, no sé si la tecnología lo permite, que las preguntas pudieran llegar antes de la presentación, con lo cual para la próxima del Brexit podríamos ir un poquito a ser más directos en cuanto a los requerimientos y las consultas, de manera que si se puede montar así, que desconozco seguro los detalles, se puede montar de manera que las preguntas estén antes, por ejemplo, que estén una semana antes,
podíamos ir a aprovechar el tiempo a lo máximo, ir, como dicen en Chile, ir al tiro, ¿no? Ir directamente a resolver los temas rápidamente. Totalmente de acuerdo. Lo configuraremos así en los próximos formularios y si alguien tiene una pregunta que la haga en el momento en el que se registra. Ningún problema. Perfecto. Pues un placer y nos vemos nada de aquí unos días. De aquí unos días. Muy bien, Marta, Antonio, muchas gracias a todos por participar. Hasta la próxima. Gracias a todos por participar. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Gracias, cuidaros muchísimo. Chao. 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 Adiós. Adeu. Ya van cayendo las cámaras ya, poco a poco. Aquí está una. Antonio se ha salido también. Bueno, Marta. Antonio me dejó, que lo quería deciros. Se ha finalizado la grabación, ¿verdad? Te llamo enseguida, ¿vale? Para hablar del otro tema y a ver si... Perfecto. nos Tenéis la coordinamos. grabación en curso. Tenéis todavía la grabación en curso. Un saludo. Vamos a parar.